Bienvenida a Fan de los Lunes, el podcast. Mi nombre es Flor Carbuto, soy ingeniera industrial, coach ontológico y mamá, y acompaño a mujeres profesionales a reinventarse y encontrar cuál es el nuevo trabajo que las enciende y llena su vida de disfrute y de sentido. En este podcast vamos a hablar puntualmente sobre los desafíos que tiene esta reinvención. Sé que se puede, sé que podés, pero quiero acompañarte con herramientas, preguntas e historias para que puedas profundizar en tu búsqueda y puedas cambiar. ¿Arrancamos? Yo estoy más que lista. Buscar que las cosas no sean un poco más fáciles. De eso se trata el episodio de hoy. De repente me encontré con un libro que leí hace mucho y que me encantó. Y que fue un regalo de alguien de esta comunidad. El libro se llama 100 días entre el cielo y el mar y lo tengo acá. Y es la historia de un brasilero que se llama Amir Klink, que cruzó el Atlántico remando. Una locura total, el Atlántico. Hizo una ruta entre Sudáfrica, si mal no recuerdo, ahora podría chequear un poco más, y Brasil. La hizo a remo. Y en este libro, no sé qué tan fácil es honestamente encontrarlo, a mí me lo regalaron. Cuenta su travesía, cuenta como ese diario cuenta en realidad todo lo que le costó prepararse para este viaje, todo lo que le costó que la gente también se lo permitiese hacer, porque había mucha gente que estaba en contra de que él lo haga, y finalmente el recorrido y todo lo que le sucedió en el mientras tanto. Y lo agarré, me encantó. A mí me encanta subrayar, marcar libros. Soy esas personas que te lo dejan todo marcado el libro. Me gusta porque después cuando lo vuelvo a abrir me encuentro con esas cosas que subrayé y que me gusta de una forma releer. Y en una de esas cosas encontré algo y acá va el episodio de hoy. Y para el episodio de hoy también vamos a ir un par de pasos para atrás. Y quiero que en algún momento también puedas escuchar el episodio, por si no lo escuchaste, que se llama el episodio 139, de repente no sé dónde estoy. Acá un disclaimer, tengo una gripe bastante molesta, así que si me escuchás rara, no es el micrófono ni sos vos, es que tengo una gripe bastante importante. En el episodio 139 hablaba sobre esta analogía de la vida que tiene que ver cuando nos metemos al mar. Acá te hago un chiquitín, no te cuento un chiquitín. Nos metemos al mar ahí a disfrutar y de repente, no sé si pasaron 5 minutos o una hora y cuando volvés a ver hacia la playa y querés buscar tu sombrilla, no tenés idea dónde estás porque la corriente te llevó. Esa corriente silenciosa que de repente hace que estés a 150 metros de donde vos entraste y vos no hiciste ningún esfuerzo, simplemente la corriente te fue llevando. Y a veces la corriente son los mandatos, las rutinas, que esto, que el otro. Y así te das cuenta que hoy, 29 de abril 2024, pasaron ya 3, casi 4 meses, vamos a decir la verdad, casi 4 meses del año. Y puede ser que vos digas, ¿qué pasó en estos 4 meses? Yo quería hacer esto y de repente me pasó la vida por arriba y no me di cuenta porque puse el foco en otras cosas. A veces la corriente nos puede jugar un poco en contra y en ese episodio te hago un montón de preguntas, así que si no lo escuchaste te invito a que vayas y lo escuches. Pero volviendo a nuestro episodio de hoy y volviendo a lo que nos convoca de hoy, ¿cómo hizo este hombre? ¿En qué año habrá sido? ¿En los 70s? Voy a tratar de dejártelo un poco más. A ver si nos dice... Bueno, supongamos que fue en los 70s, porque él nació en el 55. ¿Cómo hizo este hombre para en los 70s cruzar el Atlántico a remo? Si vos ves la fotito, es un barquito miniatura. Miniatura. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a través de un montón de cosas, pero estudiando las corrientes. Esta corriente que nos puede jugar muy en contra a veces en la vida, también nos puede jugar a favor. Y él lo que hizo fue entender cuáles eran las corrientes de ese Atlántico Sur, porque él decía que si encontraba la forma de meterse en esa corriente, iba a llegar principalmente, ¿no? Volvamos, que esto me parece súper interesante, estos episodios de podcast tienen una gran cuota de improvisación. Él sabía que si subía a la corriente correcta, iba a llegar. No iba a llegar solo, iba a tener que remar un montón, pero la corriente lo iba a ayudar. Es como cuando tenés viento a favor, que estás corriendo o estás en la bici y sentís que todo te cuesta un poquito menos. La corriente te está empujando, está ayudando a que vos llegues más rápido, mejor, más descansado, lo que fuera.
él tenía que buscar esta corriente. Y él dice algo así, y efectivamente su libro trata de tratar de entrar en esa corriente, porque si mal no recuerdo tiene que entrar en dos corrientes. Tiene que primero entrar en una y después tiene que irse, porque si no se iría a Alaska. Bueno, Alaska no, porque Alaska está en el Pacífico. Se iría, no sé, a Groenlandia, por inventarte. Entonces tenía que entrar en una corriente, después tenía que salir para entrar en otra, que finalmente lo lleve a Brasil. Él dice en la página 52, porque si justo encontrás el libro y lo querés leer, dice así: en el mar, el camino más breve entre dos puntos no es necesariamente el más corto, sino aquel que dispone del mayor número de condiciones favorables. Chan. Así, hasta un poderoso petrolero necesita a veces desviar su camino para ganar en tiempo y seguridad lo que pierde en distancia. En mi caso, teniendo como única propulsión un par de remos, el estudio del régimen de vientos y corrientes se tornaba de importancia fundamental. Punto. Él buscó entrar en esa corriente. Buscó desesperadamente entrar en esa corriente porque esa corriente era lo que iba a marcar la diferencia entre llegar o morirse directamente en el mar, porque lo podía agarrar otra corriente y desviarlo por completo, dejarlo ahí varado en el medio del Atlántico. Él tenía comida para, no sé, 105 días, si no me equivoco, y una provisión de agua X. Lo importante que es entrar en esa corriente correcta, en esa corriente favorable, aun cuando él dice que el camino más breve entre dos puntos no es necesariamente el más corto, sino aquel que dispone del mayor número de condiciones favorables. Voy a ir y venir con esta cuestión. Volvamos un paso antes. Si él entraba en otra corriente, no iba a llegar nunca. Que tiene que ver un poco con esa corriente de la que hablo yo en el episodio 139. Esa corriente que en vez de jugarnos a favor hacia el lugar que queremos ir, nos lleva en contra, como esto de correr con viento en contra, de andar en bici con viento en contra, o lo que fuera. Me parece súper importante poder distinguir las dos. En el episodio 139, seguramente, porque ahora no lo recuerdo y no lo volví a escuchar, lo vamos a inventar, te hablaba de cuáles son esas cosas que de alguna forma te juegan en contra. ¿Qué forma tiene esa corriente submarina que te aleja de vos, que te aleja de tu deseo, que te aleja de tu disfrute, que te aleja de tu conexión con vos misma y con las otras personas, y con esa conexión profunda y real? Y acá, justo que abrí este libro, después de, no sé, un par de semanas después de haber escrito ese podcast y ese newsletter, me encuentro con esto, ¿no? Como que él encontró la importancia de los vientos y de las corrientes correctas para llegar. Entonces, al revés, creo que acá la pregunta es al revés. ¿Qué condiciones me harían la vida un poco más fáciles acá? No va a ser necesariamente el más corto en distancia, pero ¿qué elementos me ayudan a entrar en esta corriente, entre comillas, positiva? ¿Cuáles son esas personas, esas condiciones, esas actividades, esos objetos, no lo sé, que ayudan a que puedas llegar efectivamente a tu destino? Llámese en este podcast tu destino, encontrar no solo cuál es tu trabajo fan de los lunes, sino que este trabajo pueda ser una realidad para vos, una realidad estable para vos. ¿Cuáles son, de nuevo, esas actividades, esos lugares, esas formas, esos espacios que te ayudan a llegar ahí? Que te hacen la vida un poco más fáciles, que suman en vez de que restan. Algunas cosas te van a sumar, inventemos, muchos puntitos, y otras cosas te van a sumar centímetros, milímetros, pero siempre es importante, creo que, preguntarnos: ¿esto me suma o me resta? ¿Esto me suma o me resta? ¿Esto me suma o me resta? En vez de dejarnos llevar simplemente por la corriente. Elegir la corriente, incluso hacer esfuerzo, porque él tuvo que remar un montón para poder entrar en esa corriente. Hacer ese esfuerzo para poder entrar en estos espacios que nos hacen la vida un poquito más fáciles. A veces estos esfuerzos son tener conversaciones altamente incómodas con otras personas para conseguir tal cosa, para poder permitirnos, para poder ganar espacios, lo que sea. No es fácil entrar necesariamente en esta corriente, entre comillas, positiva, o que te hace las vidas más fáciles.
pero siento que el esfuerzo vale la pena en este sentido. Y lo que a vos te haga entrar en esa corriente más fácil puede ser muy distinto a lo mío, porque somos personas distintas, historias distintas, contextos distintos, pero siempre vale hacernos esta pregunta para nosotras. Y acá me acordaba que hace un par de años vi un documental que creo que se llama Losing Sight of Shore, no sé cuál es la traducción al español. En su momento estaba en Netflix, después lo sacaron, así que si lo querés buscar, lo podés buscar. Que es un documental sobre, si no me equivoco, unas 4 mujeres que recorren el Pacífico a remo. Se van, si no me equivoco, desde California hasta Australia, hasta el norte de Australia, a remo. También buscando estas corrientes que de alguna forma le hagan la vida un poco más fácil. No me acuerdo cuántos días estuvieron remando, era una locura, es un documental que es una locura. Pero me acuerdo puntualmente de este momento en donde, si no me equivoco, estaban cruzando el Ecuador. Supongamos que el Ecuador, estaban cruzando una línea importante en donde había como 2 grandes corrientes. Una que le estaba jugando a favor y una que le estaba jugando en contra. O mejor dicho, para entrar en esta nueva corriente que las iba a llevar para el sur, tenían que vencer esta corriente que las quería tirar para el norte. Y había días, después de haber remado muchos días y con una intensidad fuerte, había días en donde en vez de ir para adelante iban para atrás. Remaban y remaban y remaban y remaban, y las mujeres, en vez de avanzar, veían en su mapita que cada vez estaban más lejos. Y a veces creo que nos pasa también, que le ponemos toda la intención y toda la energía y todo el esfuerzo y no podemos entrar en esa corriente que nos llega a favor. De nuevo, no todo es fácil, no todo es inmediato, y a veces nos pasa esto. A veces no es una cuestión de querer es poder, sino que hay que juntar quizás un poco más de fuerza o de que haya un poco más de viento ese día, porque no todo depende de nosotras, gracias a Dios. Hay un montón de factores externos que nos pueden jugar a favor o jugar en contra. Y no me acuerdo cómo es que finalmente pudieron vencer esa corriente para entrar en la nueva. Pero tengo esta imagen grabada en la cabeza. Ellas remaban y estaban retrocediendo. En su imagen, en el mapita, estaban retrocediendo. Me imagino lo frustrante que debe haber sido estar ahí en el medio del Pacífico haciéndolo. Como también a veces en nuestra vida es altamente frustrante que uno lo da todo y sin embargo no solo no hay resultados, sino que hay, entre comillas, resultados negativos. Dicen, ay, por favor. No recuerdo, como te decía, qué pasó para que pudieran vencer esa corriente. Así que te lo dejo vos. Voy a dejarte el nombre del episodio abajo en los comentarios del Spotify. Si no, se llama Losing Sight of Shore. Lo encontrás en algún lugar del internet seguro. Y eso, bueno, venía a eso, que a veces las cosas no son tan fáciles. Pero bueno, creo que la moraleja de este episodio tiene que ver con hacer foco en que a veces de nuevo el camino no es el más corto, sino el que tiene las condiciones más favorables. El que de alguna forma tiene ciertos elementos que te hacen la vida un poco más fáciles, que te hacen hacerlo un poco más liviano, que te lo hacen hacer con un poco menos de esfuerzo. Entramos, veremos. Así que pregunta para vos, como siempre. Espero que el episodio te haya gustado y te haya dejado preguntas para pensar. Si este podcast te gusta, lo podés recomendar, podés seguirlo en Spotify desde arriba, pones seguir y eso ayuda a que cuando haya un nuevo episodio te enteres y también este episodio llegue a más personas. Te mando un abrazo grande y nos vemos para el próximo episodio. Adiós.